está mi computador. Tengo que pasar todas estas grabaciones a mi disco externo. Bueno, ahí se ve la pantalla completa, ¿cierto, Iván? Lo veo solo usted, hágame con un dedito para arriba. ¿Sí? ¿Sí ve toda la pantalla? Súper. Ya, Sí. perfecto. Entonces voy a hacer una revisión ya que tenemos un nuevo integrante, ¿cierto? Lo felicitamos que ha decidido sumarse al mejor grupo de la Universidad de La Serena. Ya. Según una encuesta realizada en el mismo grupo y completada por los mismos integrantes. Somos el mejor grupo del mundo mundial. Bueno, entonces los materiales semiconductores vimos que se encuentran concentrados entre el grupo 1B y el grupo 6A de la tabla periódica. Tenemos los semiconductores elementales, que también ya lo había explicado. Y en los grupos, en los materiales que son elementales, son el silicio y el germanio. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos por sí solos, sin mezclarlos con otros elementos, ya tienen su característica de ser un material semiconductor. Déjenme ver algo. Ahí está. Y también podemos generar todo este gran grupo de materiales semiconductores que, ¿alguien me está ahí? Tengo un ayudante de clases, que se pueden generar estos materiales semiconductores a partir de mezclas, como por ejemplo los grupos 3,5 que aparecen aquí, acá. Están viendo mi cursor, ¿cierto? Iván, hágame con un dedito que solo lo veo usted. Sí, perfecto. Como el fósforo de aluminio, el nitruro de galio, etc. También tenemos otro tipo de compuestos que son los que son de más interés para nosotros, porque son los que trabajamos, que son los grupos 2,6. Sulfuro de zinc, selenuro de zinc, telururo de zinc, cadmio, también existen los óxidos, dióxido de titanio, óxido de zinc, etc. Y vimos que la principal característica es que los materiales semiconductores pueden variar sus propiedades eléctricas en un amplio rango, llegando a ser en algunas ocasiones tan aislante como el vidrio y a su vez tan conductor como los metales. Vimos también que existían los semiconductores intrínsecos, que significa que son puros, que no tienen dopajes y que los únicos portadores de carga que se generan son los pares electrón-hueco. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo al semiconductor, este es el caso de silicio y estos son los electrones de valencia, se están compartiendo porque son enlaces covalentes, que lo vimos en clases. Si yo al silicio en 0 Kelvin, luego le aumento la temperatura hasta llegar a 50 o 100 Kelvin, lo que voy a hacer es que un electrón de aquí se va a desprender de su enlace. Y ese electrón va a quedar en la banda de conducción, que quiere decir que tiene mayor libertad de moverse. Cuando ese electrón se mueve, pasa de la banda de valencia a la banda de conducción, y ese electrón se transforma en un portador de carga. Cuando ese electrón sale, deja un espacio vacío, que es un estado disponible, que se asume como una carga también positiva. Entonces se llama un portador de carga positivo, que es el hueco. Y a los semiconductores intrínsecos, a cada electrón le corresponde un hueco. Y entonces los únicos electrones que se generan con sus huecos respectivos son los pares electrón-hueco y se generan térmicamente o algunas veces por efecto de la luz. Aquí vemos las propiedades de los semiconductores intrínsecos que ya vimos, esto lo voy a pasar rápido, y luego tenemos los semiconductores extrínsecos o dopados, que estos se construyen al reemplazar en este caso un átomo de silicio por uno de fósforo. En este caso, como logro semiconductores tipo N, son los que tienen más electrones. Siguen siendo neutros, no son cargados negativa ni positivamente. Entonces, estos, en este caso, el grupo 4 del silicio es dopado con elementos del grupo 5, como el fósforo. El fósforo tiene 5 electrones de valencia, se enlaza con los átomos de silicio, pero le sobra uno. Entonces, desde el principio, a 0 Kelvin, el material ya tiene exceso de electrones. Cuando yo elevo la temperatura, como ya vimos delante, también se generan electrones. Y entonces, en principio, siempre vamos a tener más electrones en la banda de conducción que huecos en la banda de valencia. Cuando esta es la situación, entonces el semiconductor es un semiconductor tipo N.
Y en el caso contrario, cuando dopamos con un elemento del grupo 3 para el caso del silicio, entonces vamos a tener que faltan electrones. Y entonces, cuando elevamos la temperatura, se van a generar electrones térmicos, pero ya vamos a tener mayor número de huecos. Cuando tenemos mayor número de huecos en la banda de valencia que electrones en la banda de conducción, entonces hablamos de un semiconductor tipo P. La situación vista desde el punto de vista de un diagrama de bandas es como la que se ve en la figura que estamos viendo ahora. Para un semiconductor tipo N lo que ocurre es que cuando dopamos se introducen electrones en niveles muy cercanos a la banda de conducción. Y entonces cuando aumenta la temperatura, todos estos electrones pasan a la banda de conducción. Y entonces, ¿qué tenemos? Más electrones acá en la banda de conducción que huecos, porque aquí no se han generado todavía. Y cuando se generen, no importa porque siempre vamos a tener más en la banda de conducción. La situación opuesta en el semiconductor tipo P. Cuando dopamos con el silicio con el, ¿cuál dijimos? El aluminio, que tiene 3 electrones de valencia, entonces lo que hacemos es introducir niveles muy cercanos a la banda de valencia y estos niveles están vacíos o llenos de huecos. Entonces, cuando elevamos la temperatura, aquí abajo los electrones saltan a este nivel, y entonces, ¿qué tenemos? Que hay más huecos en la banda de valencia que electrones en la banda de conducción. Y vimos la principal aplicación, y para qué estudiar todo esto de tipo N y tipo P, que es la unión entre un semiconductor N y un semiconductor P. Vimos que cuando se unían, entonces había difusión de portadores de carga desde N a P, y entonces, en este caso, se quedaba la carga descompensada positivamente en N y negativamente en P, produciendo una diferencia de potencial, lo que resulta en un campo eléctrico que va de N a P. Y entonces eso detiene el movimiento de carga y el semiconductor en estado estacionario, sin influencia del uso de temperatura, se mantiene como lo vemos acá. Y luego usamos ese mismo esquema para entender el funcionamiento de una celda solar. Ocurre que cuando la luz ingresa al material tipo N, el material tipo N debe ser transparente a la luz, y entonces pasa hacia el material tipo P. El material tipo P es un material absorbente y absorbe la luz mayoritariamente en su rango visible, y genera electrones que pasan de la banda de valencia a la banda de conducción, y estos electrones pueden ser arrastrados hacia N. ¿Por qué? Porque el campo va de N a P y los electrones, como ve aquí, se mueven en dirección opuesta al campo. Y así entonces es como se mueven los electrones, y podemos hacer que al incidir la luz se genera un electrón de aquí, de P a N, y luego lo sacamos y lo volvemos a inyectar. ¿Por qué lo tenemos que volver a inyectar? Porque la materia no tiene electrones infinitos. Si se le sacamos los electrones y no los volvemos a inyectar, entonces se va a quemar el material. Eso es todo lo que vimos en la clase pasada, a grosso modo, rápidamente, solo un repaso. Ahora entonces vamos a ir en detalle a ver algo más práctico que tiene que ver con las celdas solares y los diferentes tipos de celdas solares. Tenemos aquí las celdas solares más populares, que son la de silicio. Tenemos la más oscura, que es la de silicio monocristalino, que ha logrado eficiencia récord hasta el año 2020 de 26,1%. Y luego la de silicio policristalino le sigue y ha logrado eficiencia a escala de laboratorio de 22,3%. Así es como se ven, digamos, en escala industrial, cuando ya las obtenemos. Pero si nosotros queremos ver su composición, su estructura, y hacemos un corte transversal, podemos ver que está compuesta por varias capas. Desde abajo hacia arriba tenemos entonces los substratos, que es un contacto metálico posterior, que debe ser un conductor metálico, porque como yo les dije, los electrones salen desde acá arriba y tienen que ser inyectados, y entonces para facilitar el ingreso de los electrones, entonces tienen que haber conductores abajo y ese mismo arriba. Luego entonces tenemos la unión P, que en este caso es silicio dopado con boro, y la N, que es dopado con fósforo. Y entonces tenemos la unión PN. También tenemos una superficie trasera que es altamente dopada P, para también favorecer la transferencia de los electrones. No lo he querido ver acá, pero cuando nosotros tenemos unión de varios materiales, lo que nosotros tenemos que lograr es que los band gap y las posiciones y las alturas de los band gap de energía
se acomoden de tal forma que el electrón pueda pasar rápidamente entre todos esos elementos. Si no, si yo tengo, por ejemplo, el semiconductor P y tengo su banda de valencia acá abajo, ¿me ven, cierto? ¿Sí? ¿Iván? ¿Sí? La banda de conducción acá arriba, y le pongo el tipo N y el material tipo N está así, lo que yo no voy a poder hacer es que este electrón del tipo P pase al tipo N, no lo voy a poder hacer porque necesita mayor energía. Entonces, esto debe ser más o menos así. Entonces, no todos los materiales cumplen con esos requisitos, ¿ya? Pero ya me fui por otro lado. Luego Profe, tenemos una, dígame quién. Ujú. ¿puede Dígame. explicar de nuevo que se me cayó internet por un rato y se me quedó pegado? ¿Y qué quiere que explique? ¿Qué parte? ¿Dónde quedó? Carlos, no lo escucho. ¿Qué parte no entendió o dónde se quedó? Creo que el Carlos se cayó de nuevo. A ver. Parece que sí. Se Ya, murió. bueno, está el audio, así que ahí lo puede revisar de nuevo, ¿sí? Pero la idea de eso era que los electrones tienen que moverse fácil. Cuando yo junto uno o varios materiales, tengo que favorecer el movimiento de electrones. Y eso lo hago al ajustar la posición de las bandas. Y también es muy importante tener una capa antirreflejo. La capa antirreflejo es un recubrimiento de un material que evita que la luz al llegar a la superficie de la celda se refleje. También esto se hace, ha ingresado, admitir. También esto se hace al generar estos relieves. Cuando yo tengo una superficie texturada, entonces también reduzco la reflexión. Por ejemplo, si yo tengo una placa de metal muy lisa, no sé si ustedes alguna vez lo hicieron, pero cuando éramos chicos teníamos las monedas de $1, no sé si ustedes las conocieron, las que eran de color aluminio. Entonces, cuando estaban todas rugosas, uno no podía ver nada, no podía reflejar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las superficies rugosas producen más scattering y por lo tanto no producen una reflexión especular. Entonces, lo que uno hacía cuando era chico, las tomaba y las lijaba. Las lijaba en ambos sentidos. Y entonces después te quedaban como un espejo. Entonces, lo que uno hacía era como que hacer una superficie más suave, con menos texturas, menos rugosa, y entonces eso hace que haya mayor reflexión. Para eso se hace este texturizado. Entonces, comentarios generales. ¿Volvió Carlos? ¿Me escucha ahora, Carlos? Sí, profe, tengo problemas con internet. Ya, no voy a repetir porque está en la grabación. Y ahí en la grabación ya lo repetí. ¿Ya? Ok. Comúnmente, algunos datos importantes, las celdas solares son fabricadas a partir de sustrato de silicio tipo P, ¿ya? O sea, el sustrato comienza con silicio tipo P. Yo hago el silicio y parto de un silicio dopado tipo P. Y de ahí se construye la celda. Tengo un video que dura 20 minutos que no se los voy a mostrar ahora. Está en la PPT para que ustedes lo vean. Véanlo completo porque es buenísimo y explica todo con mucho detalle y yo lo vi como 3 veces porque me gustó mucho. Tenía otros que eran de Solar World, más antiguos, se escuchaban mal, pero este está genial. Muestran todo, cómo se corta, cómo se arma la celda. O sea, desde la roca de silicio hasta que tiene el panel y es bellísimo. En el caso del silicio monocristalino, es una sola capa de un material tipo P y en el policristalino a veces se hacen 2 capas. Cada tipo de celda aquí debería decir son de aproximadamente, estas son las dimensiones cuadradas, ¿cierto? La superficie, no la altura, de 125 por 125 milímetros cuadrados para silicio monocristalino, que se abrevia así, SI, algunas veces le ponen C que de crystalline. Y un poco más grande para las de policristalinos. Las celdas solares monocristalinas se obtienen mediante el método de Czochralski y las de silicio tipo P mediante crisoles de cuarzo. Eso también lo explican súper bien en el video. Vamos a ver algunas diferencias.
esto es de cultura general, pero no tiene nada que ver con lo que ustedes hacen. ¿Cómo obtenemos los módulos en términos generales? Tenemos las monocristalinas arriba y las policristalinas abajo. A partir de la sílice, que es óxido de silicio, entonces se empieza a purificar a obtener el silicio en estado puro. Tiene que ser silicio 99,9999% de pureza. 9, me faltó un 9. Y entonces lo que se hace es que este silicio se funde en hornos que están a temperaturas superiores a 1400 grados Celsius. Y como muestra la figura, tenemos hornos tubulares, y entonces a este horno tubular, que está con el silicio en estado líquido, está fundido, se inserta una semilla que se llama de silicio monocristalino, que es una semilla muy pura que tiene una estructura muy ordenada de silicio, pequeña, debe ser como de 1 centímetro cúbico más o menos, o más, 2, pero es pequeño. Y entonces esto se introduce en este cilindro, y este cilindro, este crisol que está con el líquido caliente, empieza a girar. Y esto empieza a salir lentamente. Ese proceso dura aproximadamente, varía, pero puede demorar fácilmente un día. Porque tiene que ser muy lento. ¿Por qué? Porque los átomos se tienen que ir acomodando hacia esa semilla de silicio, siguiendo exactamente la misma estructura que el silicio tiene. Si alguna imperfección queda, entonces eso ya no es monocristalino, no va a servir. Una vez que estos lingotes están listos, salen, se cortan, y estos ya son dopados tipo P. Se cortan en obleas y después se dopan por el otro lado, se ponen los contactos metálicos, después viene un sellado, un material termoplástico que lo sella, y quedan los módulos, hacen las conexiones. El video lo explica súper bien. De forma muy similar se hace el monocristalino, a diferencia que no se pone ninguna semilla, sino que se calienta, se funde y luego se deja enfriar. Cuando eso pasa, entonces ya no tenemos un ordenamiento cristalino perfecto, sino, como ustedes pueden ver acá, tenemos diferentes regiones donde los átomos tienen diferentes orientaciones. Es toda la muestra ordenada, pero su orden se rige en ciertos dominios. Tenemos un dominio A, que los átomos se ordenan hacia un lado, luego pegado a eso tenemos 3 dominios más, y en cada uno de esos dominios los átomos se ordenaron hacia otra dirección. ¿Se entiende? En cambio, en la del silicio monocristalino están todos los átomos a lo largo de toda la celda ordenados hacia la misma dirección. Ejemplo de esto es lo que tenemos acá. Monocristal, ustedes ven que en todo el material están todos los átomos siguiendo el mismo ordenamiento. En el policristal tenemos 3 zonas. Si se ven acá arriba, tenemos átomos que tienen un ordenamiento, una dirección. Acá los átomos tienen otra dirección, y acá abajo los átomos tienen otra dirección. Todos tienen la misma estructura, si ustedes se fijan, que son 1, 2, 3, 4, 5. Son pentágonos, con un átomo en el centro. Acá también, miren, un pentágono con un átomo en el centro. Acá también, pero tienen diferentes direcciones. Y el amorfo no hay ningún orden. Las ventajas de las celdas de silicio, ventajas y desventajas. La ventaja es que generan las más altas eficiencias a escala comercial, y a escala de laboratorio también tienen una de las más altas eficiencias. Tienen una relación costo-eficiencia muy conveniente. ¿Por qué? Porque no es tan costosa su fabricación, y estamos logrando eficiencia a escala comercial de entre un 19 y un 22%, que es considerado bueno. Tiene el mayor, de todas las tecnologías de celdas solares, las que tienen el mayor tiempo de vida media son las de silicio mono y policristalina, llegando hasta 25 años o más. Los proveedores generalmente garantizan hasta 25 años de una eficiencia mantenida entre el 98 y el 100%. Del 20% que tiene, digamos, se mantiene ese 20% en 20 años más o menos. Luego de eso comienza a caer gradualmente. En el caso de la celda de silicio monocristalina, están libres de límites de grano. Y entonces, al estar libre de límites de grano, favorece el movimiento de los electrones. Y en quinto lugar, una ventaja muy importante es que es una tecnología madura. O sea, ya se tiene harto conocimiento de esto, y entonces se tiene además que las tecnologías que van saliendo son tecnologías robustas.
Tiene ciertas desventajas, por ejemplo, que el silicio tiene un coeficiente de absorción relativamente bajo, comparado con otros materiales semiconductores que también son absorbentes, como el teluluro de cadmio, el cobre indio azufre, el cobre indio selenio, etcétera, otras combinaciones, sulfuro de plomo, etcétera. Esto mismo conlleva que se tenga que usar grandes cantidades de materiales. Ustedes trabajan en películas delgadas, de aproximadamente, exceptuando a Brad, que Brad trabaja como en 15 micras o algo así. Por ejemplo, las películas de PBS tienen 800 nanómetros y las de CBS 100 nanómetros. No llegamos ni a una micra, siquiera, en todo en la unión PN. Acá en general se llega hasta 300 micras. Entonces es considerablemente, estamos hablando de casi 2 órdenes de magnitud más en cantidad de material. Otra desventaja es que las celdas solares de silicio son altamente susceptibles a cambios de temperatura. Se reduce mucho su eficiencia cuando las temperaturas varían o son extremas, sobre todo cuando son altas. Y los costos de procesamiento también son más o menos elevados debido a que el método de Czochralski requiere altas temperaturas. Como llegar a un horno a 1600, 1400 grados no es una cuestión así sencilla. Los que tenemos en el laboratorio han costado 5 millones de pesos, 10 millones de pesos y llegan hasta 1000 grados. Con suerte, y tienen un volumen pequeño, 15 litros, 10 litros. Y aquí estamos hablando que tenemos que tener un volumen industrial. Por lo tanto, el equipamiento per se ya es costoso. Y en segundo lugar, el consumo de energía es elevado. Ahora pasamos a las celdas solares de películas delgadas, que son otro tipo de celdas solares que funcionan muy similar a las de silicio. En términos generales, podemos usar vamos a usar dos esquemas. Las celdas solares de cobre, indio, galio, selenio, que son las SICS, que son las celdas solares de películas delgadas más eficientes, y tenemos la de cadmio telurio, que también son eficientes, llegando a un 22,1%. La estructura es muy similar en ambas, y son sistemas de multicapas, que son películas muy delgadas. Por ejemplo, la de SICS están compuestos por un substrato de vidrio, puede ser una lámina metálica, que son las que he realizado yo, o también puede ser una lámina plástica. Sobre esto se deposita una película de un metal que es molibdeno, que es un metal que tiene una función trabajo favorable para la transferencia de electrones. Luego se deposita una aleación de 4 elementos, es un material semiconductor, no es binario ni ternario, es cuaternario, que incluye cobre, indio, galio y selenio. Sobre esta película se deposita una película aproximadamente, aquí dice, de 700 Armstrong, que son 70 nanómetros de sulfuro de cadmio, y sobre esto se deposita una capa de óxido de zinc o de hito de aproximadamente 2 micras, que es el óxido de zinc o el hito, son óxidos conductores transparentes. Son semiconductores degenerados, es decir, son materiales que tienen propiedades semiconductoras, pero que tienen una alta conductividad eléctrica. ¿Por qué? Porque la luz en estos dispositivos entra por acá arriba. Si yo le pongo un metal conductor, me va a bloquear la luz. Entonces tengo que ser un material transparente, como el óxido de zinc, y a su vez conductor, ¿sí? Porque debemos cerrar el circuito. Muy similar, cumpliendo las mismas funciones, tenemos una celda solar de cadmio telurio. Cabe destacar que la parte activa de la celda es la capa negra, perdón, la capa morada, que es el material absorbente, que es el semiconductor tipo P, que es el SICS en este caso. Acá es el CDS, en las que hacen ustedes, es el sulfuro de plomo, y luego viene el capa buffer, o capa ventana, se le llama todo esto, pero buffer es la de CDS, que es la que también hacen ustedes. Y ese es el semiconductor tipo N. Entonces aquí, entre estas dos capas, tenemos la unión P con el N. Ventajas y desventajas de las celdas solares de películas delgadas. Ventaja es que también son consideradas celdas con alta eficiencia, mayores al 20%. Tienen altos coeficientes de absorción, mayores que los del silicio, casi 1 o 2 órdenes de magnitud. Tienen menor susceptibilidad a temperaturas extremas, y una ventaja importante es que tiene versatilidad de materiales y características y técnicas.
porque como podemos hacerlo en forma de película delgada, tenemos métodos químicos, métodos físicos. Dentro de los métodos químicos tenemos muchísimos métodos, CBD, tenemos, digo muchísimo y me quedé con uno, coprecipitación, tenemos el sorbo termal, hidrotermal, o sea, hay muchas. Y dentro de tenemos también el chemical vapor deposition, y dentro de los físicos tenemos el sputtering, la coevaporación, el plasma, etc. Y entonces, y podemos hacer una infinidad de materiales también en formas diferentes, espesores diferentes. La desventaja es que cuando usamos estas celdas para fabricar paneles, la eficiencia disminuye bastante. Se usa además materiales que son escasos en la naturaleza, como el indio, el galio, el telurio, y además se utiliza elementos tóxicos como el cadmio, el plomo, el selenio, etcétera, y tienen menor tiempo de vida que las celdas de silicio. Ahora entonces vamos a pasar a las tecnologías emergentes, y en particular vamos a revisar las celdas sensibilizadas por colorante, que estas tienen un funcionamiento diferente a las celdas inorgánicas, que son las que habíamos visto antes. Y estas son las que trabaja Brad y en las que trabajó Luis Pizarro. ¿Vamos bien? ¿Estamos despiertos, Carlos? ¿Sí? ¿Vive? ¿Quiere un vasito de agua? ¿Quieren una pausa? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Sí? Profe, Dígame. tenía una pregunta, pero para después igual. A ver. Ahora Que después. ¿las celdas se pueden reciclar? Excelente pregunta. Está acá arriba. Las celdas no hasta la fecha no se pueden reciclar. Ajá. No hay un mecanismo de reciclar. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres reciclar, tienes que intentar recuperar, ¿cierto? Cada uno de esos componentes. Ujú. Y cuando tú eso lo haces, lo que haces es que la destruyes. No puedes separar cada uno de sus componentes. Cuando estuve haciendo el doctorado en Bélgica, había un equipo encargado de intentar recuperar un panel. Y entonces cuando tú le intentabas sacar el material sellante, lo que hacía es que rompía la celda de silicio, porque son muy frágiles. Por eso tienen esa capa protectora. Ya, las celdas sensibilizadas por colorantes, tenemos aquí un dibujito, se ve bien. Y aquí ya tenemos un poco más de química metida entre medio, pero es interesante investigar porque además hay celdas que tienen ciertas ventajas muy diferentes a las que tienen los otros dispositivos. Entonces, aquí vemos la estructura típica de una celda solar sensibilizada por colorante, la cual está compuesta por un fotoánodo, que es todo esto hasta acá. Incluye la capa celeste, la gris y las esferas de color verde. Luego tiene un contraelectrodo, que es todo esto que está acá, que es dos capas. Un semiconductor degenerado, que puede ser ITO o FTO, un óxido de zinc dopado, y sobre este se deposita una placa de un metal, preferentemente platino. Y entre medio hay un conductor de electrones, que en este caso es líquido. Entonces estas celdas no son de estado sólido porque tienen un electronito que es líquido. ¿Cómo funciona? Pues tenemos acá también una película de ITO, que es un semiconductor transparente de alta conductividad. ¿Por qué transparente? Porque permite el paso de la luz. Luego tenemos una película de un material semiconductor, que en este caso también tiene que ser transparente, y mayoritariamente se utiliza el dióxido de titanio. Y sobre este dióxido de titanio, nosotros lo que hacemos es pegar moléculas de un colorante. ¿Cómo lo hacemos? Se toma el material semiconductor en forma de película delgada y se sumerge tal cual en la solución de un colorante comercial, casero, lo que tú quieras. Hay muchos videos que yo no les quise mostrar, pero ustedes pueden buscar, y se hace con frambuesa, con frutilla, con muchísimas cosas. Ajá. Entonces, cuando la luz llega a la celda solar por este lado, debe atravesar todos estos materiales hasta llegar a las moléculas de colorante, que son el color verde. Y entonces, cuando la luz llega al colorante, entonces aquí está ejemplificado un electrón
del nivel, que en este caso ya no se llama banda de valencia ni banda de conducción, se llama nivel HOMO, ¿dónde está aquí? Pasa al nivel LUMO. Cuando este electrón es excitado a un nivel más energético, entonces ahí recién se puede mover. ¿Y qué hace? Que pasa al material semiconductor, que en este caso es el dióxido de titanio. Y el dióxido de titanio entonces transmite su electrón nuevamente a un circuito externo. Esto lo hace, por supuesto, que mediante el conductor que está también acá. Y aquí entonces estamos generando electrones y los tenemos que inyectar nuevamente. La gracia de todas las celdas solares es que los electrones los tenemos que inyectar nuevamente. Si no, lo que vamos a hacer es que vamos a dañar los componentes. Lo ingresamos nuevamente por el contraelectrodo, pero aquí se requiere algo muy interesante, que es que los electrones se deben entregar nuevamente al colorante. ¿Por qué? Si yo tengo un colorante que generalmente son moléculas orgánicas y le estoy sacando electrones, lo que yo voy a hacer es que voy a romper esa molécula orgánica y entonces voy a degradar el colorante. Para evitar eso es que nosotros usamos este electrolito líquido, que ¿cómo funciona? Se oxida y se reduce, es decir, recibe electrones y los entrega. ¿Cómo lo hace? Este electrolito líquido toma los electrones que le van ingresando por el contraelectrodo, se oxida y luego entrega el electrón al colorante y entonces el colorante se regenera nuevamente. ¿Ajá? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Profe, una duda. Dígame. Cuando salta del nivel HOMO al nivel LUMO, Uh-huh. quiero que salte ahí el electrón del colorante. Es solo el electrón del colorante. Lo que yo quiero es que los electrones se generen en el colorante. Ajá. No se pueden generar en el material semiconductor, porque si estoy generando electrones en el semiconductor, quiere decir que estoy absorbiendo luz en el semiconductor y estoy perdiendo esa luz. No. Por eso el dióxido de titanio... Lo que se quiere, el semiconductor es solo para conducirlo. El semiconductor es para favorecer esta transferencia electrónica entre el nivel LUMO del colorante a la banda de conducción. Entonces los semiconductores tienen la gracia de que ellos tienen posiciones de banda, ¿cierto? Tiene este band gap. Entonces si yo logro que este semiconductor quede encajado al colorante, entonces voy a lograr que los electrones que se generan caigan, porque a ellos les conviene ir a un nivel menos energético. Y cuando hago eso, entonces yo los separo del hueco y evito que se recombinen. ¿Se acuerdan que era importante evitar la recombinación? Y entonces así yo puedo recolectar el electrón. Ok, entonces ya, pero mi duda era la del nivel HOMO al nivel LUMO, es del colorante de estos niveles. Del colorante. Siempre, ahí es donde se excitan los electrones, en el colorante. Okay. ¿Y a nivel LUMO es de mayor o de menor energía? El nivel LUMO significa el electrón pasa del nivel HOMO, que es el nivel más alto el nivel más alto ocupado, y el LUMO es el nivel más bajo desocupado. Y entonces los electrones pasan del nivel más alto ocupado al siguiente nivel próximo desocupado, que es el más bajo. ¿Se entiende? De hecho, HOMO y LUMO vienen de las siglas que significa Highest Unoccupied Molecular Orbital. ¿Sí? Que significa orbital molecular desocupado, ocupado más alto. Ok. Ya, gracias. Profe. Dígame. Entonces, en esta, la eficiencia igual depende de la corriente que pasa en el colorante, ¿cierto? Espérame un segundo. Hijo, ¿no estés gritando ya? Entonces, tenemos acá que en una celda solar la eficiencia siempre va a depender de la corriente, por definición. Ajá. Por definición, la eficiencia de una celda solar va a utilizar la corriente que genera la celda y el potencial que genera la celda. ¿Por qué? Porque la eficiencia de conversión se mide
por la potencia de salida dividido la de entrada. Entonces la potencia se mide, como ustedes deberían saber, I por V, corriente por voltaje. Entonces la corriente y el voltaje que genere la celda me van a dar a mí la eficiencia. Y entonces, ¿cómo veo cuál colorante mejor es lo que absorbe? Ujú. Brad sabe, Brad debería saber. ¿Cómo veo qué colorante es Con la, mejor que otro? Parece con la que, o longitud de sea, onda. por la longitud de onda, Eco, por la ¿Ya? longitud de onda que quiere absorber, Ujú. ¿Y qué? entonces Tengo que hay ver que qué medir, longitud de onda absorbe el material. sí, ¿Y qué longitud de onda debería tener el colorante? Perdón, el colorante. ¿Qué longitud de onda debería tener el colorante para ser más eficiente que otro? eh, no sé, No sabe. Ya. el, no, no Los sé, la verdad. colorantes no van a observar nunca como material semiconductor en todo el espectro. ¿Ah? Ellos tienen picos de absorción, ¿cierto? Que son como unas montañitas así. Y entonces esos pueden ser absorben más o menos entre el 400 y el 600 con un pico en 500, un máximo en 500. Otros pueden absorber entre 500 y 700 con un máximo en 600, varían. Pero entonces, ¿dónde yo tengo que ubicar el pico máximo de absorción? En 550 nanómetros. Tengo que buscar un colorante que tenga su máxima de absorción ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos la máxima potencia de la radiación solar. Si yo veo la respuesta espectral de la radiación del Sol, el máximo de la irradiancia está en los 550 nanómetros. Y eso es el color rojo. Por lo tanto, todos los colorantes de color rojo en principio deberían ser mejor que los verdes o que los azules. ¿Sí? ¿Respondí a la pregunta? Y eso me lo había aplicado Luis hace mucho rato. Ah, ya, bueno. Y así funciona una celda sensibilizada por colorante. Aquí está un poquito más detallada. Cuando llega la luz, ¿cierto? Tenemos este es un electrodo transparente. Aquí tenemos el dióxido de titanio y pegado al dióxido de titanio tenemos las moléculas de colorante. Y aquí tenemos el ejemplo. Llega la luz, los electrones entonces se mueven por las moléculas de colorante, llegan al dióxido de titanio, el dióxido de titanio lo pasa al material conductor transparente, luego el circuito externo, que es lo mismo de acá, lo vuelve a inyectar, y al inyectarlos entonces se encuentra con el electrolito líquido, le pasa el electrón al electrolito líquido, el electrolito líquido se oxida, pasa del ion yoduro al triyoduro, que es el que está acá, y luego al estar en contacto con el colorante necesita su electrón, y entonces este electrón se lo cede. Entonces, al ceder el electrón, el ion, el triyoduro se reduce y queda como el ion yoduro. Y este ciclo se repite infinito y más allá. Y entonces el colorante, antes de romperse su molécula, recibe su electrón nuevamente y entonces vuelve a la estabilidad. Y este ciclo se repite al infinito y más allá. Ahí está la ecuación que estaba diciendo, que les expliqué recién, ¿cierto? Que el electrolito líquido que está acá recibe los electrones y pasa del ion yoduro, perdón, del triyoduro al ion yoduro, ¿sí? Y esta es una flecha para ambos lados, en realidad. Ajá. Este después se vuelve hacia allá. Libera dos electrones y vuelve a ser el yoduro. Ventajas y desventajas de las celdas solares sensibilizadas por colorante. Ventajas es que tienen bajo costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos, fíjense, óxido de zinc, óxido de titanio. El zinc es un elemento muy abundante en la naturaleza y el óxido de titanio es un elemento muy barato. De hecho, a nosotros nos venden por kilos. O sea, es posible para nosotros encontrar un tarro pequeño de 100 gramos, 500 gramos, como lo hacemos para... Igual yo siempre, el zinc también, yo compro acetato de zinc, compré 1 kilo hace 4 años y todavía no venía en la mitad. Y me salió como 300.000 pesos, es súper barato.
Yo creo que lo más caro de esta celda es esta lámina de platino, que es una lámina muy delgada, por lo tanto no es tan costosa. Es el electrolito. El electrolito también es un poco más costoso y los colorantes dependen. Hay de todo tipo de colorantes, yendo desde colorantes que sacamos del arándano hasta colorantes sintéticos o, digamos, comerciales, que son los bases rutenio, que son más caros. Es más amigable con el medio ambiente porque no tenemos uso en general de metales pesados. La celda más eficiente utiliza un colorante que tiene rutenio, y ese rutenio es más tóxico y es más escaso en la naturaleza, pero se está trabajando muy fuerte en colorantes orgánicos, que son mucho Profe, menos tóxicos, dígame. ¿los colorantes orgánicos tendrían una mayor degradación a los sintéticos? Por supuesto, a ver, es que sintéticos quiere decir que fueron sintetizados en laboratorio, entonces deberíamos decir colorantes orgánicos y colorantes inorgánicos. Los colorantes inorgánicos son moléculas poliméricas que tienen metales entre medio, y los orgánicos no tienen esos metales. Y como usted dice, efectivamente, los orgánicos se degradan mucho más rápido, los materiales orgánicos se degradan mucho más rápido por efecto de la luz, por efecto de la temperatura, tienen menor estabilidad que los materiales inorgánicos. Sí, eso es una realidad. Ajá. Eso ya lo vamos a ver en las desventajas. Operan en condiciones de baja luminosidad y radiación difusa, que es una gran ventaja. Y tenemos también versatilidad de materiales y colorantes. Aquí tenemos para repartir al mundo diferentes tipos de materiales, electrolitos, colorantes, conductores. Esto ha empezado hace cuánto, 20 años, 30 años comenzó esta tecnología recién. Y todavía hay una infinidad de cosas que se pueden hacer y que se pueden modificar. Nosotros estamos trabajando en eso. Desventajas, que todavía tienen baja eficiencia, 13%, digamos, comparativamente con las de películas delgadas, tenemos un salto bastante importante, son casi 9 o 10 puntos porcentuales, que es bastante, no es lo mismo una celda que tenga 20% de eficiencia, 21, a una que tenga 13. Y ha costado en los últimos años, últimos 3 o 4 años, ha costado lograr mayores eficiencias, ¿ya? Por ahí tal vez hay algo que el autor se escondió para que los demás no puedan llegar al récord. Bueno, veremos qué pasa. También tienen baja estabilidad porque el electrolito líquido se evapora y porque los componentes moleculares, como usted bien decía, Carlos, orgánicos también tienen menor estabilidad térmica y óptica. Otra desventaja es que el colorante más eficiente está a base de rutenio y que además el electrolito líquido es muy corrosivo. Entonces también comienza a dañar los materiales y obviamente el contacto en el cual se encuentra. Y con eso terminamos. Todo lo que teníamos que ver relativo a celdas solares, desde la teoría hasta el final. Así que voy a dejar de compartir, perdón, de grabar.